Mi nombre es Fernando Perea y yo les hablaré sobre el diagnóstico de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad pulmonar crónica causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Su principal vía de transmisión es aérea. Esta enfermedad se presenta como una infección pulmonar, la cual se caracteriza por la formación de tubérculos. Como ya lo habíamos mencionado, el agente etiológico es Mycobacterium. Este género comprende más de 160 especies, por lo que se encuentran divididas en tres grupos. Uno de ellos es Mycobacterium lepre. Este es el agente etiológico de la lepra. El segundo son las micobacterias no tuberculosas. Este grupo como tal no causa la tuberculosis, pero se ha encontrado relacionado con otras enfermedades, principalmente respiratorias y otras afecciones como cutánea, ósea y articulares. Y por último, el complejo de Mycobacterium tuberculosis. Este, este último grupo es en el que nos vamos a enfocar, ya que como tal es el que causa la tuberculosis. Dentro de este complejo se encuentran algunas de las especies que se muestran a continuación. Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, este es el causante de la tuberculosis en África tropical, Mycobacterium caneti y algunas otras especies que se han denominado hospedero específicas, ya que se han adaptado para infectar algunos animales domésticos y salvajes, como lo son Mycobacterium bovis, que infecta al ganado, Mycobacterium capre, que infecta a las ovejas y las cabras, y Mycobacterium microti, que infecta roedores. Como ya habíamos mencionado, la vía de transmisión es por el aire. Cuando una persona inhala las bacterias de la tuberculosis, estas pueden alojarse en los pulmones y comenzar a multiplicarse. Las bacterias pueden desplazarse por la sangre a otras partes del cuerpo como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. La enfermedad de la tuberculosis en los pulmones o la garganta puede ser contagiosa. Por lo general, la tuberculosis que afecta a otras partes del cuerpo como los riñones o la columna vertebral no es contagiosa. Algunos factores que favorecen la enfermedad de la tuberculosis pueden ser infección por VIH, abuso de sustancias nocivas, diabetes, enfermedad renal, trasplantes de órganos y algunas otras enfermedades que mantienen el sistema inmunodeprimido. No todas las personas infectadas con esta bacteria presentan la enfermedad. Puede presentarse como una infección de tuberculosis latente o como la enfermedad de tuberculosis. En el caso de la infección de tuberculosis latente, la bacteria permanece sin proliferación, por lo tanto es asintomática. Esta no se transmite a otras personas, pero si no se da un tratamiento eficaz y a tiempo, puede llegar a causar la enfermedad de tuberculosis. En el caso de la enfermedad de tuberculosis, puede presentarse de tres maneras diferentes, lo que es tuberculosis pulmonar, tuberculosis miliar y tuberculosis pleural. En el caso de la tuberculosis pulmonar, se llegan a observar síntomas como tos intensa de 3 semanas o más, dolor de pecho, tos con sangre, dificultad para respirar, fiebre, sudoración y falta de apetito. En el caso de la tuberculosis miliar, hay pérdida de peso, fiebre, escalofríos, dificultad para respirar. En el caso de la tuberculosis pleural, hay dificultad para respirar, fiebre, sudoración y falta de apetito. Para el diagnóstico de la tuberculosis, principalmente se realizan dos pruebas, la prueba de sangre y la prueba cutánea de la tuberculina. Un resultado positivo en cualquiera de estas dos pruebas indica que la persona ha sido infectada con bacterias de la tuberculosis. No indica si la persona tiene infección de tuberculosis latente o la enfermedad de la tuberculosis. La prueba cutánea de la tuberculina, que se puede observar en la figura 2, se realiza con la tuberculina. Esto es un extracto proteico obtenido de Mycobacterium tuberculosis. Esta se inyecta para provocar una respuesta de hipersensibilidad de tipo 4 que tarda de 48 a 72 horas. En este periodo de tiempo se observa la aparición de un eritema. Si al final de las 48 a 72 horas el eritema es mayor a 10 milímetros, se considera una prueba positiva. Esta prueba se puede repetir en otras zonas del cuerpo que sean diferentes a la inicial. La prueba cutánea de la tuberculina es la prueba preferida para detectar la tuberculosis en niños menores de 5 años. La vacuna de la tuberculosis puede provocar un falso positivo en la prueba cutánea de la tuberculina. En el caso de la prueba de sangre, esta mide la producción de interferón gamma por los linfocitos T, estimulada por antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis.
Ambas pruebas son seguras en el embarazo, pero se usa principalmente la tuberculina para el diagnóstico. En caso de dar positivo en las pruebas, se debe realizar otras pruebas complementarias como lo es un diagnóstico radiológico, vaciloscópico o microbiológico para confirmar que se trata de la tuberculosis. En la figura 3 se observa una radiografía de tórax para la tuberculosis. En la figura 4 se observa la tinción de Zell-Nielsen que se realiza en la vaciloscopía. La radiografía de tórax anteposterior se utiliza para detectar anormalidades en el pecho. Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte de los pulmones y pueden diferir en tamaño, forma y densidad. Estas anormalidades pueden indicar tuberculosis, pero no pueden usarse para diagnosticar de manera definitiva que tiene la enfermedad. Sin embargo, se puede usar una radiografía de tórax para descartar las posibilidades de tuberculosis pulmonar en una persona que haya tenido una reacción positiva a la prueba cutánea de la tuberculina o a la prueba de sangre y que no tenga síntomas de la enfermedad. La baciloscopía se basa en la observación directa de una muestra para demostrar la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes en un frotis de esputo o en alguna otra muestra. Esto puede indicar la enfermedad de tuberculosis. En esta tabla se observan los resultados posibles en una baciloscopía y cómo se debe informar. Si no se encuentra ningún bacilo ácido alcohol resistente en 100 campos observados, se va a informar como que no se observan bacilos ácido alcohol resistentes. Si se observan de 1 a 9 bar en 100 campos observados, se informa como el número de exactos de bacilos en 100 campos observados. Si se observan de 10 a 99 bar en 100 campos observados, la prueba es positiva con una cruz. Si se observan entre 1 a 10 bar por campo en 50 campos observados, la prueba es positiva con dos cruces. Y si se observa más de 10 bar por campo en 20 campos observados, la prueba es positiva con tres cruces. Las muestras que se pueden utilizar para este diagnóstico son el esputo o expectoración, aspiración bronquiales, lavados broncoalveolares, fluidos de lavado gástrico, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, biopsias y sangres. La observación microscópica de bacilos ácido alcohol resistentes es fácil y rápida, pero no confirma el diagnóstico de la tuberculosis porque algunos bacilos ácido alcohol resistentes no pertenecen al género de Mycobacterium. Para poder confirmar que los bacilos ácido alcohol resistentes observados en la baciloscopía pertenecen al género de Mycobacterium, es necesario la utilización de los medios de cultivo para observar la morfología colonial de estas bacterias. Uno de estos medios es el medio de Lowenstein-Jensen, que es un medio selectivo y diferencial para el género de Mycobacterium, debido a que el verde de malaquita inhibe el desarrollo de la biota acompañante, ya sean bacterias gram positivas y algunas bacterias gram negativas. Este medio contiene glicerina que estimula el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, aunque en gran parte inhibe a Mycobacterium bovis. Bueno, como pueden ver en esta imagen se logra ver la composición del medio y bueno, un cultivo positivo generalmente se observa entre los 13 y 28 días de incubación, dependiendo del contenido de bacilos en las muestras sembradas. La aparición de colonias rugosas color crema, amarillas, es indicio de un cultivo positivo, el cual será confirmado realizando la tinción de Zell-Nielsen para determinar la presencia de los bacilos ácido alcohol resistentes que observamos en la baciloscopía. También se puede dar la observación directa de las muestras o del cultivo. En caso de que sean muestras no estériles, deben ser licuadas con N-acetil-L-cisteína, descontaminadas con hidróxido de sodio, neutralizarlas con solución amortiguadora y llevarlas a centrifugación. Del lado izquierdo se puede ver otra tinción de Zell-Nielsen, en donde se observan los bacilos ácido alcohol resistentes, mientras que del lado derecho se puede observar una tinción con una técnica fluorescente. Algunas de las pruebas bioquímicas para diferenciar a Mycobacterium tuberculosis es su crecimiento, debido a que esta es lento. Recordemos que su crecimiento es eugónico en el medio Lowenstein-Jensen.
Esta no crece de 22 a 25 grados, de 32 a 39 grados centígrados sí crece y de 41 a 43 no crece. Las micobacterias generalmente no producen niacina. En el caso de Mycobacterium tuberculosis es positiva para esta prueba. Si reduce nitratos a nitritos, su catalasa es negativa, ya sea sin calentar o a temperatura de 68 grados centígrados. Su hidrólisis del Twin 80 es parcial. La ureasa es positiva y la prueba de fotocromogenicidad es negativa. Recordemos que Mycobacterium tuberculosis pertenece al grupo de las micobacterias no cromógenas. Una vez finalizado el diagnóstico de la tuberculosis, comprende a dar el tratamiento. Los antibióticos que se pueden dar son de dos líneas. La primera línea es isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol o streptomicina, mientras que la segunda línea es kanamicina, capreomicina, cicloserina o ciprofloxacina. Sin embargo, se debe realizar pruebas de susceptibilidad, ya que podemos encontrar tuberculosis multiresistentes y tuberculosis extremadamente resistentes. En el primero de los casos, va a ser resistente a más de un medicamento contra la tuberculosis y por lo menos a isoniazida o a rifampicina, mientras que la tuberculosis extremadamente resistente va a ser resistente a isoniazida y a la rifampicina juntas. En estas imágenes podemos observar algunas de las pruebas de susceptibilidad de antibióticos. En el caso de la figura 6, hay una prueba de susceptibilidad en medio sólido que es el agar-Milbrook, mientras que en la figura 7 se puede observar una prueba de susceptibilidad en medio líquido, que es el sistema de radiométrico. En todos los casos, la Mycobacterium tuberculosis que se aísla por primera vez debe analizarse para determinar su resistencia a los medicamentos. Esto es muy importante, ya que se debe identificar la resistencia a los medicamentos tan pronto como sea posible para garantizar un tratamiento eficaz. Deben repetirse las pruebas de sensibilidad a los medicamentos en los pacientes que no respondan adecuadamente al tratamiento o que hayan tenido resultados positivos en sus cultivos pese a que hayan recibido tratamiento durante 3 meses o más. La resistencia de esta bacteria puede ser causada por diferentes razones. Entre ellas se encuentran no terminar el tratamiento, tratamiento inadecuado, tratamiento adecuado pero medicamentos no disponibles, medicamentos de mala calidad, incidencia de la enfermedad de tuberculosis, entre otras razones. Para finalizar, se hablará un poco de la interpretación del diagnóstico. En caso de que haya sido positivo a la tuberculosis, se tiene que aplicar o mantener el tratamiento con antibióticos antituberculosis. Si resulta que son bacilos ácido alcohol resistentes, pero no pertenecen a Mycobacterium tuberculosis, se considera un aislamiento banal a menos que presente un cuadro clínico de micobacteriosis o se aísle de micobacterias ambientales en muestras estériles. Si se concluye de una micobacteriosis, se debe de aplicar un esquema terapéutico activo de micobacterias ambientales, ya sea lento o de rápido crecimiento, y pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos. Y bueno, eso sería todo por el momento. Si tienen alguna duda, a favor de dejarla en la caja de comentarios. Gracias por su atención.